Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué gusto tenerlos por aquí una vez más. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que a muchos de ustedes les ha estado rondando la cabeza, y que sin duda genera mucha expectativa y emoción. Vamos a hablar de Hande y Kerem, dos nombres que resuenan con fuerza en el mundo del espectáculo, y en particular, sobre ese tan comentado amor renacido o esa segunda oportunidad que parece haberse presentado en sus vidas. Es un título que promete, ¿verdad? Porque cuando pensamos en ellos, inevitablemente nos vienen a la mente esos momentos intensos, esas miradas que lo dicen todo, y por supuesto, esa química innegable que cautivó a millones. Pero, ¿qué hay detrás de estos titulares? ¿Es realmente un renacer de su amor, o estamos ante una estrategia mediática? Bueno, eso es precisamente lo que queremos desentrañar hoy. Queremos analizar las señales, las pistas, y compartir con ustedes nuestra perspectiva sobre esta fascinante historia. Así que, si son fans de Hande y Kerem, o si simplemente disfrutan de los dramas y las vueltas que da la vida, quédense con nosotros, porque esto se va a poner bueno. Y antes de empezar, ya saben, si aún no están suscritos a nuestro canal, les animamos de corazón a que le den al botón de suscripción y activen la campanita de notificaciones. Así se asegurarán de no perderse ninguno de nuestros vídeos, y de paso, nos apoyan muchísimo a seguir creando contenido para ustedes. Ahora sí, vamos a ello. La historia de Hande Erçel y Kerem Bürsin es una de esas que se graban a fuego en la memoria de los aficionados. Desde que se conocieron en el set de la exitosa serie Senkal Kam, o Love is in there como la conocemos en muchos países, su conexión trascendió la ficción para convertirse en una realidad que enamoró a medio mundo. La química entre ellos era palpable, evidente en cada escena, en cada gesto, en cada entrevista. Y claro, los rumores no tardaron en aparecer. Pronto, lo que era una fuerte amistad se transformó en una relación sentimental que fue documentada por la prensa turca y celebrada por sus seguidores a nivel global. Compartieron momentos que parecían sacados de un cuento de hadas. Viajes, escapadas románticas, apariciones públicas donde se mostraban cómplices y felices. Sus redes sociales se llenaron de instantáneas que alimentaban la ilusión de sus fans, quienes veían en ellos la pareja perfecta. La intensidad de su amor, o al menos de lo que nos mostraban, era tal que muchos creían que su relación estaba destinada a durar para siempre. Sin embargo, como suele suceder en el mundo del espectáculo y en la vida misma, las tormentas pueden llegar cuando menos se esperan. Tras un periodo de aparente felicidad, surgieron las noticias de su separación. Fue un golpe para muchos de sus seguidores, que no podían creer que esa conexión tan fuerte pudiera desvanecerse. Las razones de la ruptura nunca se explicaron del todo con claridad, y como siempre, las especulaciones abundaron. Se habló de diferencias irreconciliables, de presiones externas, de agendas apretadas, y un largo etcétera de posibles causas que nunca se confirmaron oficialmente. Lo que sí es cierto es que después de su separación, ambos continuaron con sus carreras, cosechando éxitos individuales. Hande siguió brillando en proyectos televisivos y publicitarios, consolidándose como una de las actrices más importantes de Turquía y con proyección internacional. Kerem, por su parte, también se embarcó en nuevos proyectos, explorando diferentes facetas de su carrera, demostrando su talento y carisma. Pero, ¿qué significa entonces este amor renace tras la tormenta o esta segunda oportunidad? Pues bien, en las últimas semanas y meses, hemos sido testigos de una serie de señales que han avivado la llama de la esperanza y la curiosidad entre sus fans. Han sido avistamientos juntos, comentarios sugerentes, y gestos que apuntan a una posible reconciliación. Primero, aparecieron las fotos. Se les empezó a ver en los mismos lugares, compartiendo eventos, aunque al principio intentando mantener un perfil bajo. Luego, las interacciones en redes sociales se volvieron más frecuentes y coquetas. Comentarios cariñosos, me gusta estratégicos, y esa mirada que se cruzan en una foto que,
para los ojos entrenados de sus seguidores, grita, algo está pasando. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, la línea entre la amistad y algo más puede ser muy delgada, y a menudo, los medios de comunicación y los fans están siempre al acecho de cualquier indicio. Pero en el caso de Hande y Kerem, la historia entre ellos es tan conocida y ha sido tan apasionadamente seguida, que cualquier mínima señal se magnifica. ¿Qué tipo de señales estamos viendo? Pues hemos visto a Kerem hablando de Hande con un cariño y una admiración que parece ir más allá de la amistad. También hemos observado a Hande respondiendo a esos comentarios de una manera que sugiere complicidad. Y no olvidemos los rumores de viajes compartidos, o de encuentros privados que, aunque no se confirman, circulan con gran velocidad. La pregunta clave aquí ¿es esto una reconciliación genuina, una segunda oportunidad para que su amor florezca de nuevo, o es simplemente una estrategia de relaciones públicas para generar interés en sus carreras y mantener viva la expectación mediática? Es una pregunta difícil de responder con certeza, porque, seamos honestos, nunca sabemos lo que realmente sucede detrás de las cámaras y de las sonrisas públicas. Sin embargo, hay elementos que sugieren que podría haber algo más que solo publicidad. La química entre ellos, como dijimos, siempre ha sido innegable. ¿Y si dos personas que comparten una conexión tan fuerte y han pasado por una experiencia tan intensa como la que vivieron, sienten la necesidad de volver a intentarlo? ¿Quiénes somos nosotros para juzgarlo? Podría ser que, tras un tiempo de reflexión y crecimiento individual, hayan llegado a la conclusión de que lo que tenían era algo especial y que merece ser explorado de nuevo. Quizás las presiones del pasado se han aliviado, o quizás han aprendido a manejar mejor los desafíos que enfrentaron. Por otro lado, no podemos descartar la parte mediática. La industria del entretenimiento vive del interés del público, y una supuesta reconciliación de Hande y Kerem sería, sin duda, una de las noticias más jugosas del momento. Generaría un revuelo mediático inmenso, alimentaría las conversaciones en redes sociales, y probablemente, haría que sus próximos proyectos fueran vistos con aún más atención. Lo que sí es fascinante es observar cómo la percepción del público juega un papel crucial en estas historias. Cuando Hande y Kerem anunciaron su separación, muchos se sintieron tristes. Y ahora, ante la posibilidad de una reconciliación, esa misma audiencia se llena de ilusión y esperanza. Es como si el público se hubiera convertido en parte de su historia, y deseara ver un final feliz para ellos. Analicemos un poco las teorías más populares. Algunos creen firmemente que están juntos de nuevo, que la chispa nunca se apagó y que simplemente necesitaban un tiempo para darse cuenta de ello. Otros son más escépticos y piensan que todo es una construcción mediática para mantenerlos en el ojo público. Y luego están los que simplemente disfrutan del misterio y de ver cómo se desarrollan los acontecimientos. ¿Qué elementos son los que nos hacen pensar en una segunda oportunidad? Podríamos enumerar varios. En primer lugar, las interacciones públicas, como mencionamos. Esos cruces de miradas, esas sonrisas tímidas cuando son preguntados por el otro, esas fotografías casuales donde se les ve coincidir. Estos detalles, para sus seguidores más fieles, no son casualidad. En segundo lugar, las declaraciones de amigos cercanos o colegas. A veces, son comentarios sutiles, un espero que estén bien o un me alegra verlos felices, que dejan entrever algo más. En tercer lugar, la ausencia de nuevas parejas oficiales. Ninguno de los dos ha sido vinculado de manera seria y duradera con otras personas desde su separación, lo que, para algunos, refuerza la idea de que aún hay sentimientos del pasado. Y finalmente, la propia narrativa. La idea de amor renacido es intrínsecamente romántica y atractiva. Vuelve a los fans a la época dorada de su relación, y les ofrece la posibilidad de revivir esa magia. Pero también debemos ser cautelosos. La fama y la presión mediática pueden distorsionar la realidad.
Lo que vemos en las redes sociales o en las revistas no siempre es la verdad completa. Podría ser que estén manteniendo una amistad muy cercana, y que los medios y los fans, deseosos de verlos juntos, estén interpretando las señales de manera exagerada. Lo que es innegable es que Hande y Kerem tienen un lugar especial en el corazón de muchos. Su química fue tan potente que trascendió la pantalla, y su historia de amor, con sus altibajos, sigue siendo una de las más seguidas. Si realmente están dándose una segunda oportunidad, les deseamos lo mejor. Y si no, esperamos que ambos encuentren la felicidad en sus caminos individuales. Lo importante es recordar que, al final del día, son dos personas con sus propias vidas, sus propios sentimientos y sus propias decisiones. Nosotros, como espectadores, podemos especular, podemos fantasear, pero la verdad la conocen ellos. Lo que sí podemos hacer es seguir disfrutando de su talento, de sus proyectos, y de la forma en que han sabido mantener una conexión, ya sea de amistad o de algo más, que sigue generando tanto interés. El título, Amor renace tras la tormenta, segunda oportunidad, encapsula perfectamente esa sensación de esperanza y expectación que rodea a esta pareja. Es la idea de que, incluso después de las dificultades, el amor puede encontrar un camino de regreso, o que la vida nos brinda la oportunidad de aprender de los errores y de volver a empezar. En resumen, hemos hablado sobre la icónica relación entre Andercel y Kerem Bürsin, desde su flechazo en Love is in the Air hasta su mediática separación y las recientes señales que apuntan a una posible reconciliación, a esa anhelada segunda oportunidad. Hemos analizado las pistas, desde las interacciones en redes sociales hasta los avistamientos públicos, y hemos considerado la posibilidad de que sea tanto una reconciliación genuina como una estrategia mediática, sin dejar de lado la fuerza de la conexión que siempre han demostrado. Gracias de verdad por acompañarnos en este análisis y por dedicar su tiempo a ver este vídeo. Esperamos que les haya resultado interesante y entretenido, y que les haya dado una perspectiva diferente sobre esta historia que tanto nos gusta seguir. Nos encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que Hande y Kerem se han dado una segunda oportunidad? ¿Qué señales les parecen más convincentes? Déjenos sus opiniones y comentarios abajo, nos encanta leerlos y debatir con ustedes. Y si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta y compartirlo con sus amigos y en sus redes sociales. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.